Hola, me llamo Dae-Si Kim y soy investigador principal en el Centro de Investigación de Adquisiciones de Corea. Hoy les hablaré del sistema jurídico coreano de contratación pública electrónica. La primera parte es sobre la fase inicial de la ley de contratación electrónica en Corea. Y la segunda parte es sobre el actual sistema legal de contratación electrónica en Corea. En el año 2000 se introdujo en Corea el CONEPS. Al principio, cuando se introdujo el CONEPS, no se consideró la dirección de las mejoras institucionales, porque el tratamiento del sistema de contratación electrónica legal se sigue respondiendo a las revisiones sobre cómo desarrollarse el sistema en el futuro. Así que, en cierto modo, puede convertirse en contenidos que obstaculicen el desarrollo. Así que, al principio, la responsabilidad legal o las directrices a un nivel bajo y los términos y condiciones son como los términos del contrato durante la contratación electrónica. Así que, en cierto modo, se intenta regular estadios superiores construyendo el sistema jurídico desde un estadio inferior. En primer lugar, puede haber dos aspectos a la hora de mejorar algún tipo de sistema jurídico. Al principio no existía el sistema de contratación electrónica, por lo que era necesario construir una nueva base. Lo primero se basa en la ley, en algún tipo de demanda de un sistema legal. La otra es que podría haber una disputa en el proceso de licitación y obviamente podría haber una operación en el sistema de contratación electrónica. Por ejemplo, antes y después de que se caiga el sistema. ¿Cómo resolvemos la relación entre una persona que ha estado presentando una oferta y otra que no lo ha hecho? Estas cosas necesitan salvaguardas para ser normas en la estabilidad jurídica previa. Esto se puede clasificar en gran medida en dos temas. El primero es la infraestructura del sistema de contratación electrónica. La base legal estaba respaldada por leyes como la Ley Marco de Comercio Electrónico y la Ley de Firma Electrónica en Corea antes de la década del 2000. El efecto legal de los documentos electrónicos como la Ley Marco de Comercio Electrónico y la Ley de Firma Electrónica eran reconocibles. También, en cierta medida, la normativa que permite cierta eficacia en la firma electrónica desempeñó un papel importante. En segundo lugar, la normativa era necesaria para dar estabilidad jurídica al sistema de contratación electrónica y a los conflictos. Como he mencionado antes, he hablado de regular al nivel de la ley, pero había términos y condiciones y contenidos de manejo de la revisión. Cuando el sistema falló, se trataron las incapacidades para declarar la oferta exitosa para la licitación electrónica. Se disciplinó a las subcuentas sobre la elegibilidad para la licitación y así sucesivamente. Así que estos son casos representativos. Para la normativa en la que se introdujo por primera vez la contratación electrónica, los términos y condiciones para la licitación electrónica y los licitadores, los términos y condiciones para los ejecutivos de la licitación electrónica y las instrucciones especiales para la licitación electrónica de la construcción de instalaciones. Y también están las instrucciones especiales para la licitación electrónica de compra de productos básicos. Por ejemplo, antes de los términos y condiciones se registraron en 2009. Existía antes para aclarar la relación obligatoria de varias licitaciones y organismos de adquisición para participar en la licitación electrónica. Por lo tanto, los términos y condiciones para la licitación electrónica y los licitadores se utilizaron de alguna manera junto con los términos y condiciones para los ejecutivos de la licitación electrónica.
y eventualmente hay instituciones públicas que utilizan el sistema de e-procurement y el operador PPS, pero hay que establecer relación entre estos dos, ¿no? Así que se añadieron contenidos sobre relaciones y procedimientos. A continuación, se abrió el registro de las instituciones públicas a partir de noviembre de 2000. A finales de octubre, se prepararon los reglamentos para las licitaciones. Así, todos los reglamentos están interrelacionados con el proceso de desarrollo del sistema. Antes de que se abriera el sistema, todos los reglamentos generales se prepararon en la fase de preparación. Pero encontramos problemas durante el funcionamiento del sistema. Así que el problema que encontramos fue que había un proceso de comunicación que se ocupaba de la situación mediante la revisión de los distintos reglamentos de los que hemos hablado. Ahora pasaré a hablar del actual sistema jurídico de contratación electrónica de Corea. Al principio de la mejora del sistema jurídico puede dividirse en 4 partes. Ahora, cuando formamos un tema de ley, tenemos que disciplinar el carácter general que todos reconocen, la universidad que todos reconocen. Porque no puede desempeñar una función jurídica si está organizada de manera muy especial. Así que esa parte de la ley debe tener un contenido universal y la otra debe tener un propósito específico. Legislar la ley acabará por legislar el sistema jurídico con un sentido de política, de interés público o de finalidad. Así que tener un propósito claro y tener objetividad son muy importantes. No se podrá captar totalmente la comprensión de algunos interesados. Los contenidos tienen que ser objetivos, equilibrados y también ser percibidos como fáciles. Sin embargo, no podemos disciplinar los contenidos legales de forma que sean demasiado difíciles de aplicar. La universidad, la finalidad, la objetividad y la facilidad de ejecución son, en general, principios de ciertas mejoras que deben observarse para mejorar un sistema jurídico. Con respecto al sistema de contratación electrónica, una vez más, si nos fijamos en la mejora del sistema jurídico, podremos seleccionar los problemas durante el funcionamiento del sistema de contratación electrónica y el tema de la mejora de la licitación. Además, habrá que analizar cómo vamos a reformar la política de trabajo en los temas seleccionados. Y luego se establece la información normativa sobre el análisis. Cuando se propone un sistema jurídico, necesitamos verificar la mejor respuesta. Por eso, la verificación lleva a establecer el plan de ejecución real. Finalmente, se fija una fecha concreta para establecer reglamentos operativos, leyes, ordenanzas de aplicación y planes de ejecución. Por lo tanto, cuando los aspectos generales mejoren el sistema legal, ¿será así? Esta es una lista de leyes que rodean al sistema de contratación electrónica de Corea, CONEPS. Hay 16 de ellas. Las del principio tienen una fuerte relación. Del número 11 al número 16 son reglamentos subordinados. En las primeras etapas, los reglamentos del número 11 al número 16 desempeñan un papel importante. Esto se resume finalmente en la Ley de Utilización y Promoción de la Contratación Electrónica.
Aproximadamente una década después de la introducción del sistema de adquisición electrónica, se hizo la ley en el número 3 y se incorporaron varios temas legales. Por eso les presento esta lista. Permítame presentarles la Ley de Utilización y Promoción de la Contratación Electrónica. En primer lugar, está el propósito, las definiciones y el ámbito de la aplicación. A continuación, para aplicar la contratación electrónica, tenemos que aclarar lo que hemos digitalizado para la contratación que normalmente estaba documentado. Por ejemplo, cómo las ofertas documentadas existentes para los certificados se han convertido en ofertas electrónicas. Cómo se realiza la tramitación de los depósitos por vía electrónica y cuándo se considera que la licitación electrónica se transmite o cuándo empieza a tener efectos legales. Todo ello se incluye en el capítulo 2, Digitalización del servicio de contratación. Si se ve el contenido en el índice, se puede ver la contratación electrónica, la publicación electrónica, la transmisión y la recepción, etc. El capítulo 3 es el funcionamiento y la gestión del sistema de contratación electrónica, y aquí se nombra al Servicio de Contratación Pública de Corea como una agencia de gestión operativa basada en los fundamentos legales. Por lo tanto, se trata de un claro resumen jurídico sobre el papel que debe desempeñar cada institución. También otorga claramente al servicio de contratación pública lo que debe hacer mientras opera el sistema. Por ejemplo, el servicio de contratación pública es el único responsable del almacenamiento del sistema y de las distintas actualizaciones. Y ha abierto un sistema de contratación electrónica. Por ejemplo, hay muchos apartamentos privados coreanos, pero a la hora de seleccionar una organización de servicios para un complejo residencial tan grande, se utiliza CONEPS para la gestión del apartamento para publicar la licitación. Así que un sector privado gestiona estas cosas. Si se mira el capítulo 4, hay mucha información de los usuarios en varios procesos de funcionamiento del sistema de contratación electrónica. Dentro del propio CONEPS, las empresas que entran en él presentan información sobre sus negocios. Hay información confidencial, como secretos comerciales e información personal. Así que la sección de gestión de la información de los usuarios del sistema de contratación electrónica va seguida de la sección de protección en el capítulo 4. El capítulo 4 también contiene la prohibición de la contratación electrónica ilegal, como la piratería informática. El capítulo 4 trata de la promoción y asistencia del servicio de contratación electrónica. Esto significa que el periodo de asistencia se concede legalmente. Junto con el CONEPS, el apoyo legal incluye los motivos legales para que se le encomiende cualquier trabajo y el periodo de apoyo. Por lo demás, las leyes sobre la piratería informática y otros castigos penales se incluyen en el capítulo 7 como disposiciones sancionadoras. Hay 4 procesos principales en la Ley General de Contratación Electrónica. Cada contenido de la Ley de Contratación Pública Electrónica tiene que hacerse en base a la licitación, la apertura de la licitación, el contrato y el pago. Contenido de la licitación abierta, del contrato y sobre el pago.
hay una infraestructura que los combina en su conjunto. Para que se promulgue la Ley de Contratación Pública Electrónica, es necesario definir los términos legales y a continuación se aborda el papel, la responsabilidad, la obligación y las obligaciones de las partes interesadas en torno al sistema de contratación pública electrónica. A continuación, los documentos electrónicos, el registro de las licitaciones electrónicas y la base jurídica relativa a la seguridad. Los contenidos de la infraestructura deben ser preestablecidos antes de la licitación abierta, el contrato y el pago. Y como ven aquí, pueden ver los contenidos de infraestructura que les dije antes. El elemento principal del sistema de contratación electrónica es la base legal para la tramitación electrónica de la contratación. Por ejemplo, si sustituyes electrónicamente un anuncio de licitación que debe hacerse por escrito, tendrás que declararlo legalmente efectivo. Segundo, eficacia de varios documentos electrónicos para dar estabilidad y responsabilidad al trabajo de contratación electrónica. Tenemos que averiguar cómo responder en caso de conflicto con los documentos electrónicos. En tercer lugar, establecer medios para evitar las licitaciones electrónicas ilegales o fraudulentas, como la piratería informática. En el pasado, en Corea, las licitaciones electrónicas se realizaban a través de la autentificación de los USB, pero ha habido casos en los que una agencia, mediante algún fraude, consiguió varios USB para licitar. Así que ahora se ha cambiado a la autenticación biométrica. La razón de cambiar a la autenticación biométrica es porque hay que evitar las acciones ilegales de licitación electrónica. En cuarto lugar, como ya he dicho sobre el uso privado de CONEPS, este es un tema en el que la aplicación de CONEPS se estableció de varias maneras. Por lo tanto, esta tabla definió el contenido como un cuadro general. El siguiente tema es el papel y la responsabilidad de las partes interesadas en relación con el sistema de licitación electrónica entre los contenidos que se basan en las partes interesadas. En el caso del Servicio de Contratación Pública de Corea, que es la organización relacionada con la contratación, tenemos el trabajo de mantenimiento para que no interfiera con el trabajo de contratación utilizando el sistema. Y también se regula la solicitud de información para realizar adquisiciones o la solicitud de datos estadísticos a otra institución. En segundo lugar, están las funciones y responsabilidades de los organismos de demanda. Aunque el sistema es operado por el PPS, las funciones y responsabilidades de las diferentes instituciones públicas y otras instituciones de demanda, así como las funciones y responsabilidades de los usuarios de las instituciones, también son importantes. Por ejemplo, la gestión de certificados para la firma electrónica es ahora biométrica, por lo que no es un gran problema. Pero cuando se hacía con USB, había responsabilidad para no perder el USB. O asegurarse de que no hay ningún problema en el proceso de licitación electrónica. Sinceramente, el responsable puede seguir cambiando, así que la agencia de demanda tiene que desempeñar el papel de actualizar a los responsables de los contratos. Las funciones y responsabilidades de las adquisiciones son también un contenido importante.
porque estas empresas tienen que estar familiarizadas con los términos y condiciones de la licitación electrónica y las posibilidades de que surjan problemas son muy bajas. Por lo tanto, el papel y la responsabilidad de la empresa de adquisiciones que participa en la licitación electrónica también se basan en la disciplina jurídica. La siguiente parte se refiere a los documentos electrónicos. Como he dicho antes, cuando presentamos una oferta, es muy diferente presentar electrónicamente lo que solíamos presentar como documento físico. Es importante cuando tiene eficacia legal. Hay una normativa que dice que los documentos electrónicos se consideran transmitidos cuando el destinatario entra a un sistema que puede recibirlos. Cuando se convierte en un problema de cuándo se ha transmitido, el hecho de que el punto de entrada en CONEPS puede convertirse en una norma importante para determinar que se ha cumplido el plazo de la oferta. Cuando se decide ese momento, podemos comprobar si se ha cumplido el plazo. A continuación, ¿cómo se designa el sistema de información? Se considera que se transmite cuando se introduce en el sistema de información designado, por lo que hay que establecer normas como esta. También es importante determinar el punto de recepción. Si el redactor envía un documento electrónico con la condición de confirmar su recepción, se considerará que no se ha transmitido hasta la confirmación. De este modo, la norma de fondo es lo que denomina la definición legal de acuse de recibo. Si estos contenidos no están bien organizados, no es fácil tramitar las ofertas relacionadas con los documentos electrónicos, por lo que se regulan conjuntamente. Lo siguiente es el registro del gestor de la demanda y el registro del licitador. Los sistemas de contratación electrónica de la mayoría de los países tienen un código para la contratación, las agencias de demanda, los contactos comerciales, las licitaciones y los productos básicos, respectivamente. Para que el comercio electrónico sea posible, es necesario que todo pueda ser apantallado por un código. Por ejemplo, si se trata de un área de construcción de software o de un área de diseño, es diferente, pero es posible procesar la licitación electrónicamente. Así que en primer lugar, electrónicamente para acceder a la licitación, se supone que tomamos el código y nos aseguramos de que es un área de construcción de software o un servicio de diseño que es claramente electrónico. Así que en el caso de CONEPS, está relacionado con la elegibilidad de la licitación. Se trata de ver si hay una licitación para el área de software y si es posible participar en la licitación o no. Así que se puede confirmar a través del registro de dichos servicios. Se necesita el registro de los servicios y también el registro de la posibilidad de participar en la licitación. Por lo tanto, está conectado y es posible seleccionar electrónicamente si la empresa A está cualificada para participar en el área de construcción de software. Esto está vinculado a una lista de empresas sancionadas por incumplimiento de contratos que puede ser examinada electrónicamente. Por eso, podemos operar una licitación electrónicamente que está vinculada con este registro. Las agencias de demanda tienen que estar registradas, las empresas de contratación tienen que estar registradas y el director de la agencia de demanda tiene que estar registrado. Junto con el director de la empresa de contratación, las personas cualificadas para licitar tienen que estar registradas.
El registro tiene que ser legal. Aunque no sea una ley, hay que ponerse normas legales. A continuación, la solicitud de registro será diferente para cada registro en relación con la construcción de los bienes. Los documentos de registro de la empresa constructora y los documentos de registro del fabricante son diferentes. La ley no obliga a dar detalles sobre esas cosas, pero al menos hay que dar una información básica para proceder a la licitación electrónica. Lo siguiente es una normativa relativa a la complementación. La protección de la privacidad es muy importante. Recientemente la mayoría de los países han reconocido la privacidad como una responsabilidad nacional, por lo que la legislación relativa a la privacidad es esencial. Asimismo, se deben establecer y aplicar políticas para proteger la información personal de los usuarios de las transacciones electrónicas. Cuando esto se haya violado, se considerará la posibilidad de imponer sanciones. Luego, el contenido de las transacciones electrónicas es básicamente la base del sistema de licitación electrónica, por lo que debe estar bien regulado sobre lo que debe cumplir el uso del producto. Forma parte de las leyes y reglamentos relativos a las licitaciones. Hay que dejar de lado las regulaciones de infraestructura de las que acabamos de hablar y hay que contar con todas las regulaciones prácticas. Anuncio de licitación, período de anuncio de licitación y su contenido. Hay que regular estas cosas. La presentación de oferta electrónica y la cancelación de las mismas también son muy importantes. En Corea, solo hay una oportunidad al entrar en la licitación de CONEPS. La puja no puede ser procesada, pero puede ser cancelada. Antes de abrir la puja, los licitadores pueden mostrar su menor intención, alegando errores. Pero no se puede cambiar y volver a presentar. Solo hay un cambio. En el caso de Corea, debería haber un reglamento de procedimiento sobre cómo participar en la licitación electrónica. Si la licitación se cancela, o toda la licitación tiene que ser cancelada por algún requisito circunstancial, presupuesto, circunstancias o desastres naturales o varias razones. La cancelación del proceso debe ser incluida en la ley relacionada con la licitación. Otros contenidos importantes son la relicitación, el aplazamiento de la licitación electrónica y la anulación de la licitación. Y luego, cuando se utiliza un certificado público en cualquiera de los procedimientos de la licitación, es importante saber qué certificaciones para la autenticación se permitieron y qué empresas de certificación se utilizaron. La siguiente parte se refiere a la licitación abierta. En las licitaciones, la selección electrónica de los adjudicarios debe implementarse de antemano, ya que el contenido del anuncio de licitación para determinar la forma de los adjudicatarios se seleccionará de antemano. A menos que se programe la internalización del método de licitación electrónica, el anuncio acabará cambiando el proceso o método de selección del adjudicatario. Así que es muy importante en el diseño del sistema de licitación electrónica que el método de oferta ganadora se implemente en primer lugar. Y es necesario regular la forma en que se realiza la licitación abierta y la selección del licitador durante la licitación electrónica. Otra cosa importante es la forma en que se pueden hacer objeciones sobre el resultado,
cómo responder a la situación cuando se produce una disputa. Y hay que explicar sus medidas. Así que puede ver que la objeción es muy importante en lo que respecta a la licitación abierta. A continuación, para el contrato electrónico, ¿cómo se establecen las condiciones? ¿Cómo se puede tramitar electrónicamente el depósito del contrato? En el caso de Corea, todo se hace electrónicamente, por lo que el depósito del contrato se procesa electrónicamente. Se tramita conjuntamente con la organización de garantía y hay que incluir estos contenidos. Dependiendo de la medida en que se gestione electrónicamente, el alcance de la licitación electrónica está determinado por la ley. En Corea, la razón por la que tenemos una forma muy amplia de regulación de los contratos electrónicos es porque muchas partes están digitalizadas en la explicación. La terminación, la suspensión o los cambios del contrato también se hacen electrónicamente. Así que es necesario regular los métodos electrónicos que se pueden utilizar para cambiar el contrato. Necesitamos detalles para esta parte. En Corea es habitual pagar hasta un 70% por adelantado en productos básicos y un 70% en servicios. Por lo tanto, es importante regular cómo se puede hacer por vía electrónica. Antes de recibir el pago por adelantado, hay que recibir una garantía de pago por adelantado. Esta garantía tiene que ser adjuntada con respecto al pago anticipado, de que el pago anticipado será utilizado correctamente en el ámbito de uso solicitado. Todo esto ocurre en relación con el periodo de garantía. También es necesario regular qué tipo de procesos se realizan a través del sistema y cuál es el proceso electrónico. Esto es todo lo que he preparado para la primera fase de la Ley de Adquisición Electrónica de Corea y el actual sistema de adquisición electrónica. Gracias por escuchar.